¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Hoy analizaremos el tema del retorno a las actividades presenciales, particularmente en materia de educación y las dificultades que esto ha traído, tanto por los hechos de violencia que se han producido en algunos colegios, como también las dificultades en materia de alimentación y entrega de becas Junaev para los estudiantes de la educación superior. Respecto a este tema, vamos a conversar hoy con nuestras parlamentarias, pero antes, revisamos los detalles en la siguiente nota. La llegada de la nueva normalidad y el levantamiento de buena parte de las restricciones sanitarias han dejado en evidencia un escenario que no se previó. La vuelta a clases presenciales develó que se deben potenciar las políticas vigentes y de convivencia escolar ante sucesivos episodios de violencia, amenazas y bullying, consecuencia en parte de 2 años de aislamiento y falta de interacción social. El tema fue abordado por la Comisión de Educación de la Cámara, en conjunto con el ministro de la cartera, Marco Antonio Ávila. El objetivo fue abordar intersectorialmente las situaciones de violencia escolar más críticas que se están produciendo en el país. Se espera instalar capacidades que permitan fortalecer el bienestar y la convivencia en las comunidades. En la oportunidad se analizaron además otros problemas como la calidad de las raciones alimenticias y el monto de la beca de alimentación Junaev, cuyo monto no se ha reajustado. Bueno, y teníamos ahí la nota introductoria con los principales antecedentes respecto de esta situación, que es un tema que preocupa, respecto del cual obviamente tanto las autoridades gubernamentales como acá en la Cámara de Diputadas y Diputados ya están viendo, están revisando para poder buscar justamente todas las mejoras al respecto. Y para conversar acerca de ello establecemos el diálogo con la diputada Sara Concha, quien gentilmente nos acompaña en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias, diputada, por estar junto a nosotros. Hola, hola, muchas gracias por la invitación y poder compartir igual esta instancia también junto a ustedes. Diputada, vamos de inmediato a la conversación porque es un tema que inquieta, es un tema que preocupa. El retorno a clases presenciales, bueno, a todas luces ha sido mucho más complejo de lo que se esperaba. ¿Cuáles son a su juicio las principales falencias o por qué estamos viendo un escenario tan complejo en materia de vuelta a clase de los alumnos? Bueno, obviamente estamos todos volviendo a la presencialidad en todos los ámbitos, en el trabajo. Algunas empresas están retomando la presencialidad en muchos lugares, pero en la educación es algo que igual es un poco preocupante, sobre todo porque se previó un retorno a clases seguro en cuanto a las medidas sanitarias, pero no se tomó quizá un antecedente más allá de cómo iban a volver los niños, las niñas también y adolescentes en este caso que vuelven a sus clases después de 2 años de no haber tenido socialización, de no haber, porque incluso muchos colegios volvieron con la jornada escolar completa, que viene totalmente a cambiar muchas estructuras a las que los niños en 2 años se acostumbraron. De hecho vemos niños de la primera o de la prebásica que no habían tenido en ningún momento entrada a clase y volver es un impacto para ellos emocional, psicológico, que igual viene un poco a traer varias consecuencias. Claro, en ese sentido tenemos una multiplicidad de situaciones desde el punto de vista de lo que ha significado, claro, el encierro, la poca sociabilidad de los niños en términos de tanto lo que puede ser conductas, digamos, muy cerradas, de no conversación con sus pares, digamos, el escenario de la violencia, el escenario de las agresiones, los bullying, las amenazas. Entonces, exacto, tenemos ahí un tema que da la impresión de que es muy difícil hoy por hoy de abordar de manera rápida. Sí, la verdad es que, como digo, se previó una vuelta a clase tomando medidas sanitarias, ¿cierto? Como el tema de los aforos y todo eso, pero no se previó también las consecuencias que trae la pandemia en otros ámbitos, como vuelvo a repetir, el tema psicológico, emocional de los niños. Hay una vuelta a clase donde niños vuelven incluso no teniendo a sus padres, en muchos casos sabemos que tuvieron pérdidas de familiares cercanos, son harto impacto. Entonces el volver a clase trajo consecuencias y ya vemos el tema de la violencia se ha disparado, y creo que también son muchas de las consecuencias que se viven en este retorno a clase.
Ahora vemos también otra de las caras justamente de este retorno que tiene que ver, por ejemplo, con la alimentación de los niños, la entrega de las colaciones, la calidad justamente de esta alimentación e incluso también en los, digamos, estudiantes mayores, los universitarios, el monto de las becas Junaep que son, digamos, muy escasos para poder solventar los gastos que tienen los jóvenes universitarios, sobre todo. Entonces, estamos frente a un escenario, le reitero la pregunta inicial, mucho más complejo de lo que se previó, porque vemos que hay problemas en diferentes focos. Sí. Sí, es mucho más complejo de lo que se previó, porque tomando en consideración de que hoy día, al 2022, la situación económica y en todo aspecto ha cambiado del 2019 a la fecha. Entonces, por ejemplo, si el 2019 ya habían problemas, porque tomando un punto que ahí mencionó, por ejemplo, de las becas Junaep para estudiantes de educación superior, ya no estaba alcanzando, ahora con la inflación en los precios y todo esto, ha traído muchas consecuencias. En la Comisión de Educación en la que participo como miembro de esta, estuvo presente el ministro de Educación, a quien le planteé también una situación que en mi región por lo menos se ha visibilizado, que es la alza de los arriendos, que imposibilita a muchos estudiantes, sobre todo de educación superior, para tener continuidad en su estudio. O sea, para un bolsillo de una familia que por lo menos tiene el sueldo mínimo y solventar, de hecho, ya la educación superior de su hijo y tener que, aparte de su bolsillo, tener que suplir el poder pagar arriendo y aparte de eso la alimentación, o sea, no hay bolsillo que aguante. Y ahora, diputada, pensando ya en medidas, en, digamos, soluciones que se pueden abordar, sabemos que el tema en buena parte lo maneja el Ejecutivo, pero ¿cuáles son, digamos, las propuestas que existen o qué caminos se podrían explorar para ir solucionando estos temas que, bueno, desde el punto de vista de la violencia son temas quizás de largo plazo, pero a lo mejor desde el punto de vista de ayudas económicas o de intervención ahí se podría hacer algo, digamos, de manera más... digamos, más rápida para poder paliar estas situaciones. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen en ese sentido? Bueno, se le ha pedido al ministro que pueda tomar, ¿cierto?, las problemáticas. Yo creo que hay que visibilizar el problema, porque el tema del alza de los arriendos es realmente un problema para jóvenes estudiantes, sobre todo en la educación superior. El tema de la alimentación, y yo creo que el gobierno va a tener que hacer su pega de poder ver la forma de cómo inyectar recursos para eso, y lo otro es que se puedan hacer valer los protocolos de convivencia escolar que se tienen en los distintos colegios para poder combatir un poco el tema de la violencia. De hecho, nosotros estamos trabajando como bancada y estoy ahí encabezando un proyecto de ley que viene a modificar un poco lo que tenemos de lo que es la aula segura, que viene a poner más mano dura en la convivencia escolar, porque de verdad, y vuelvo a insistir, que uno de los problemas, aparte del transporte, de la comida, de los arriendos, es la violencia. A mí me tiene muy preocupada ese tema. En mi región he tenido muchos casos de padres apoderados, incluso de profesores que han manifestado el tema de la violencia, y eso yo estimo que es grave y que es una solución que se debe buscar rápido para poder hacer frente a la ola de violencia que se está viviendo en los colegios. Entonces, creo que acá también nosotros hemos propuesto algunas ideas que van directamente en poder beneficiar la salud, bueno, mental, emocional de los niños, niñas y adolescentes que están hoy día viviendo este tema de la vuelta a clase. Y en materia de violencia, diputada, la idea quizá es establecer, digamos, sanciones escalonadas o un sistema de ese tipo. Se lo pregunto porque tenemos la violencia que es, por ejemplo, dos estudiantes golpeándose en el patio en una pelea, y otras incluso que llegan mucho más allá, como amenazas de masacre, que han obligado a incluso cerrar colegios en la región metropolitana, en la región de Coquimbo, que han tenido que cerrar por 2-3 días porque han llegado amenazas de muerte a distintos alumnos, a los profesores. Entonces, hay diferentes rangos también de violencia que se ha manifestado muy fuerte este último tiempo. Sí, en parte es porque
el gobierno igual no sé, lo hemos visto en las noticias, avala en cierta manera también la violencia en nuestro país. Hoy día ya no se defiende a la víctima, sino que se apoya a quien comete la agresión. Entonces es un modelo que también se ve reflejado en la educación, pero de todas maneras nosotros como comisión, bueno, yo al menos en la Comisión de Educación, estamos viendo la forma con otros diputados de nuestro sector plantear una sesión especial solamente para ver los temas de violencia, donde esperamos que esté el ministro de Educación, donde esperamos que estén los subsecretarios, ¿cierto? Y quienes tienen que ver toda el área de la educación y poder ver que hoy día no pueden haber ciertos delitos sin sanciones y porque tienen realmente consecuencias. Entonces estamos buscando estrategia, llevamos solo 3 semanas, esta sería la 4ª semana de clase, entonces estamos recién empezando, pero es algo que no podemos dejarlo pasar o que quede desapercibido, algo que tenemos que hacerle frente. Estamos buscando la forma, la estrategia, las maneras desde lo político, de acá, de las herramientas que nosotros tenemos para hacerle frente a este tema que es sumamente importante. Diputada Sara Concha, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación. Saludos ahí a todos que nos acompañan siempre en la programación. Muchas gracias, diputada. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista con la diputada Sara Concha respecto de este importantísimo tema, este tema contingente y que obviamente genera una de las preocupaciones principales de estos meses de marzo y abril en nuestro territorio nacional. Nosotros seguimos revisando más de este tema. Y seguimos revisando este tema, continuamos con la conversación, el diálogo con nuestras parlamentarias y parlamentarios acá en Puntos de Vista. Seguimos la conversación entonces con la diputada Mónica Arce, quien gentilmente nos acompaña para analizar este tema. Diputada, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Diputada, es un tema, vamos de inmediato al diálogo, es un tema complejo, es un tema difícil y que quizás es más difícil de abordar, o ha sido más difícil de abordar por lo imprevisto que se produjo en varios aspectos, fundamentalmente en el tema de la relación de los mismos alumnos, la relación de la comunidad estudiantil, que tras 2 años de pandemia se ha enfrentado prácticamente de un día para otro con el tratar de volver a esta nueva normalidad con más de algún inconveniente. ¿Cuál es la visión suya al respecto, diputada, respecto de cómo se ha hecho este proceso y de estas consecuencias que estamos viendo hoy en día? Sí, lo que nosotros hemos ido analizando para abordar este tema es respecto de la adaptación que tuvieron que tener los alumnos después de estos 2 años de pandemia para poder reintegrarse a la vuelta a clases 2022. Quizás no se hizo una revisión exhaustiva de cómo poder hacer esto de manera progresiva, sino que muchos establecimientos tuvieron que empezar con jornada escolar completa inmediatamente, después de que los chicos finalmente tenían otro tipo de habitualidad en sus casas. Ese factor yo creo que fue súper influyente en el tema emocional, más que muchos de ellos vienen con otros problemas que arrastra la misma pandemia. Por ejemplo, padres que perdieron sus trabajos, sus fuentes laborales, una crisis económica muy potente y que quizás dentro de los núcleos familiares no se abordó tampoco de la manera que mejor quisiéramos que se hubiese abordado. Entonces, es un arrastre de temas, de conjunto de temas que los chicos tuvieron que poder saber cómo abordarlos, siendo que no necesariamente ellos tienen todas las técnicas emocionales para afrontarlo. ¿Fue una situación que tomó de sorpresa al sistema o se pudo haber previsto, se pudo haber manejado de mejor forma? Lo pregunto porque obviamente el regreso a clases era prácticamente una necesidad, considerando que la calidad de la educación es muy diferente, sobre todo para los sectores de menores ingresos, estando online a estando presencial. O sea, ahí sí o sí había que volver a juicio de la mayoría de los especialistas. ¿Pero se pudo haber hecho mejor esta vuelta? Por supuesto que sí. Y en ese aspecto tiene que ver también con las voluntades políticas. Finalmente tuvimos justo un proceso en el que hubo un gobierno saliente con un gobierno entrante
quizás las coordinaciones no fueron las mejores. La forma en que el gobierno saliente deja los protocolos, las infraestructuras, inclusive la dotación de personal, insumos sanitarios, etcétera, quizás no fue la mejor para que este gobierno entrante pudiese afrontar de mejor manera el regreso a clases. El regreso a clases era importante, sobre todo para muchas familias, también para el aprendizaje de los alumnos, pero quizás podría haberse evaluado la posibilidad de que algunos estudiantes entraran, los que, por ejemplo, las familias más lo necesitaran, y otros pudiesen seguir con clases online dentro de lo posible. Ahora, diputada, esto también lo podemos extrapolar, estas dificultades, esta falta de coordinación a, por ejemplo, la educación superior o incluso en la misma educación, digamos, primaria, el tema de la alimentación, de la calidad justamente de la alimentación que se entrega a los niños, y en el caso de los alumnos de la educación superior, esta beca Junaed que hoy es completamente insuficiente porque los montos, si bien es cierto, son similares a los que se entregaban prepandemia, no se da la impresión de que el tema de la inflación no se calculó adecuadamente. O sea, por todos lados tenemos problemas con esta vuelta a clase. Sí, y no tan solo la alimentación, también tuvimos problemas de matrículas. Hubo hartos establecimientos y apoderados que también acusaron y levantaron el tema de la falta de matrícula. Respecto de la alimentación, efectivamente, las becas Junaed para los alumnos universitarios o de enseñanza superior, los montos seguían iguales de hace 12 años. No había habido un reajuste. Y, como usted bien dice, entendiendo que además estamos pasando por un periodo de crisis o de inflación bastante alta, evidentemente había que hacer el análisis de esta reestructuración respecto a las becas alimenticias. En 12 años no es posible que esto haya seguido el mismo monto. O sea, un beneficio que además la cantidad de beneficiarios creció. Entonces, el Estado en este caso es el que tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para aumentar en monto tanto como en cantidad de becas que se entreguen. También hay un tema respecto a la alimentación que reciben los alumnos en los colegios, que no está siendo la más adecuada, y en ese aspecto, bueno, el ministro estuvo en la última sesión en la Comisión de Educación y nos explica haciendo un catastro, pero ya de manera mucho más al hueso, al callo. Esto se está haciendo un levantamiento colegio a colegio para saber cuáles son las situaciones de los colegios más críticos. Y en ese sentido, yo sé que obviamente respuestas o soluciones inmediatas es bastante complejo de obtenerlas, pero ¿hay algún tipo de viso de solución o de una perspectiva que ustedes tengan, quizá también con propuestas para ir mejorando algunos de estos puntos que hemos conversado? Respecto de las becas de alimentación para la enseñanza superior, lo que se acordó junto con el Ministerio de Educación es que este año sí o sí se va a aumentar. Se aumentó en un porcentaje, creo que es como el 10%, pero lo que ellos proponen es hacerlo progresivo, puesto que, como le comentaba, la cantidad total de beneficiarios para este proyecto también aumentó. Entonces, después de 12 años, tampoco es algo que uno pueda hacerse cargo de manera inmediata o de suplir la necesidad completa, pero sí se ve una gran voluntad de poder, con el tiempo, solventar lo que realmente es necesario para nuestros estudiantes. Y en ese sentido, si hacemos una mirada general, ¿cuáles tendrían que ser, más allá de una inyección de recursos? A lo mejor habría que hacer algún cambio, una evaluación de cómo funciona, de cómo opera actualmente el sistema, hacer una modificación más integral para, digamos, no digo solucionar, pero sí tratar de bajar los problemas que tenemos en ambos ámbitos, en el tema de la salud mental de los estudiantes, como también en el tema de sus necesidades económicas. ¿Hay que hacer una reestructuración? Yo sé que es más de fondo esta pregunta, pero se lo planteo. Hay que hacer una reestructuración muy profunda al sistema educacional, como usted dice, tanto en el factor emocional, porque hoy en día tenemos equipos de
de convivencia escolar que quizás no están preparados para los problemas que atañen hoy en día, en la actualidad. Quizás también hay que hacer una actualización de sus procedimientos. La revisión de los equipos, la dotación será la competente y en temas de cantidad será la suficiente por colegio, por ejemplo. También la voluntad de los sostenedores en poder tener mayor cantidad de gente que pueda conformar estos equipos técnicos y de soporte para los alumnos. Pero así también, por ejemplo, en el tema de los protocolos sanitarios, se hizo un levantamiento que hacían faltas insumos sanitarios, que los aforos no estaban siendo los más adecuados, porque en temas de infraestructura no estábamos preparados para estos aforos mucho más reducidos. No hay espacio, no hay donde dejar más alumnos. El porcentaje de vacunación también de los alumnos menores de edad. La jornada escolar completa, que yo le comentaba que fue bastante abrupta. Hay que hacer un análisis potente, creo que es el momento también, porque existe la voluntad tanto de parte de nosotros los parlamentarios como del gobierno para poder hacer muchos cambios en educación, y por lo demás porque hay muchos temas que quedaron pendientes de antes. Y además de enfocarnos en la salud emocional, mental y las necesidades de los alumnos, también aquí hay un tema súper importante respecto a los profesores, a los docentes, a los funcionarios de la educación en general, que además de todos estos 2 años de pandemia, en que ellos trataron de hacer su trabajo lo mejor posible, inclusive con sus recursos personales, tenemos un arrastre de temas como el tema del bono del incentivo al retiro, la deuda histórica, el agobio laboral, la cantidad de horas extras que ellos tienen que invertir para hacer trabajo administrativo. O sea, aquí hay temas tanto para los alumnos como para los profesores. Hay mucho trabajo que hacer, pero yo siento que es el momento, se puede hacer, existen las voluntades. Así que una reestructuración, inclusive una reforma, si es más profundo, es importante de hacerlo y yo creo que se puede hacer. Un año entonces que va a ser intenso en materia de trabajo parlamentario, trabajo legislativo y obviamente también de coordinación con el gobierno para mejorar todos estos temas en materia de educación en nuestro país y que ustedes justamente como integrantes de la comisión del ramo van a tener también que revisar. Diputada Arce, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes también. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista, un tema de la contingencia, un tema de la actualidad, la calidad de la educación chilena y los problemas que se han afrontado en este retorno a las actividades presenciales tras la recuperación o tras esta nueva normalidad que nos está dejando ya el levantamiento de las restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19. Nosotros dejamos hasta aquí la presente edición y nos reencontramos en una próxima oportunidad.